Grupo Y1. ...26 de agosto del 2022. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de funciones de varias variables. Bien, pero en el momento en que nosotros veamos este tema, nosotros necesitamos repasar cálculo 1. Bien, normalmente, sus micrófonos, por favor. Hola, bien. Bien, ahora sí. Bien, no me van a dejar pasar clases, jóvenes, si no callan sus micrófonos. Porque necesito salirme de mi otra pantalla para poder callarlos. Por favor, sus micrófonos, ¿ya? Cuando necesiten hablar, por favor, jóvenes, Pedía dinero, pero no podía. Pedía que los títulos. jóvenes, sus micrófonos, por favor. En el momento en que quieran hablar, por favor, encienden sus micrófonos, ¿ya? Después lo vuelven a apagar, porque si no, no podemos avanzar, no podemos hacer clase. Bien, tengo que estar afuera de mi tablet para poder callar sus micrófonos. Bien. Algo de geometría analítica vamos a repasar. Vamos a hacer un repaso. Ingeniera, buenos días, disculpe, ¿será que me puede permitir grabar la clase? Sí. Disculpe, ¿quién es el que quiere grabar la clase? Jonathan, Tito. A ver, Jonathan. Otra cosita, mire, ahorita para que me diga Jonathan, tengo que... ¿Jonathan Zárate? No, Tito. ¿Cómo está aquí dentro de...? Ya, sería interesante que ustedes también aquí se aprendan a renombrar, porque ahorita no sé cómo estará aquí dentro de la plataforma. No lo Ya te ingeniera. encuentro. ¿Ah? Tito Paracta, Jonathan Paricio. Ah, ya, quítele esos números, por favor, ahí renómbrese. Y le quita esos números, 22, 0 tanto, quítele, renómbrese, por favor. Tito, ingeniera. Ya, a ver. Ahora fíjese si puede, por favor, grabar. Recording in progress. Sí, Ingeniera. ¿no? Sí, muchas gracias. Bien. Ok. Bien, perfecto.
Ya, entonces vamos a repasar un poquito de geometría analítica en el espacio. ¿Ya? Eso es importante que nosotros veamos para que en algunas partes importantes de la materia nosotros necesitamos estos conceptos y estas definiciones que nosotros vamos a tener claros en la geometría analítica en el espacio. ¿Ya? Bien, es más, vamos a dar un primer pantallazo de esto de acá y luego le vamos a dar un práctico. ¿Ya? Bien, vamos a ver que nosotros vamos a trabajar aquí en el espacio tridimensional. ¿Ya? Es decir, aquí yo voy a tener un punto P, que es X0, Y0, Z0. ¿Cómo encontramos ese punto P? Aquí voy a tener un punto en el plano ¿ya? Este punto P0 en el plano X0, Y0. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver de que de aquí hasta aquí yo tengo un X0. De aquí hasta acá yo tengo un Y0. Una vez teniendo este Y0, este valor de aquí hasta aquí vale Z0. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener un punto en el plano, en el espacio, perdón. ¿Ya? De esa forma nosotros vamos a tener una sucesión, un conjunto de puntos bien. Fíjense, si yo tengo acá una lámina curva en el espacio, a esa lámina de curvas en el espacio vamos a ver que es un conjunto de puntos. Aquí voy a tener un punto, acá otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto en el espacio. ¿Ya? Aquí vamos a tener todos los P0, P1, etc. Entonces vamos a ver que esta es un conjunto de puntos en el espacio tridimensional. ¿No? ¿De dónde nosotros encontramos ese punto P? Porque nosotros vamos a ver que aquí estos P, P1, P2, etcétera, todos esos puntos P van a trabajar de esta forma. Cuando yo tengo un Z de X, Y, ¿ya? Entonces, como tengo tres variables, yo voy a tener, le doy valores a X y Y encuentro el valor de Z. Entonces yo tengo un conjunto de puntos en el espacio. Este conjunto de puntos en el espacio responden a esta fórmula de aquí.
Por lo tanto, vamos a ver que esta es la gráfica de una función. ¿Ya? Es decir, la gráfica de una función, este es el conjunto de puntos en el espacio que satisfacen la fórmula z igual a f de x, y. ¿No? Satisfacen a la fórmula z igual a f de x, y. A eso se le llama gráfica de la función. Bien, vamos a ver qué es la gráfica de la función. Cuando yo proyecte todos esos puntos, todo ese conjunto de puntos, yo voy a obtener algo aquí. Y a esto le voy a llamar, o sea, es la proyección o sombra de esa curva en el espacio, es la proyección o sombra. Entonces a esto le vamos a llamar, vamos a ver que está en el plano, a esto le vamos a llamar dominio de F. Dominio de F es un conjunto que nosotros ya no estamos dentro de la recta de los reales, sino que estamos ya en una región, es decir, es un área. Es un área. Bien, entonces fíjense, nosotros anteriormente, en la anterior clase habíamos explicado algo. Esto es un espacio bidimensional. Que por supuesto voy a tener simplemente dos valores f de x, y, o y igual a f de x. ¿No? Entonces, como este es un espacio bidimensional, aquí vamos a tener x, aquí vamos a tener y. Y por supuesto que aquí vamos a hacer, qué sé yo, una función y, que es igual a f de x, la gráfica de esa función. Bien. Entonces, eso sería en un espacio bidimensional. Pero ¿qué pasa si yo tengo que W es igual a f de x, y, z? ¿Cuántas variables tenemos ahí? 4. Tenemos 4 variables. A esto vamos a poder trabajar con un espacio. Esto es puro utopía tetradimensional. Pero sabemos que eso ya no existe, ¿cierto? Porque lo que más existe simplemente es las 3 dimensiones. ¿Ya? Solamente existen 3 dimensiones. Por lo tanto, suponemos la existencia. Fíjense aquí, vamos a remarcar esto, suponemos, ¿ya? Suponemos la existencia de un espacio tetradimensional. Podríamos hablar de algo así. W, X, Y, Z. Suponemos, ¿cierto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros vamos a tener una teoría aquí en el espacio bidimensional. Toda la teoría que nosotros podamos hacer en este espacio bidimensional
La trasladamos exactamente igual, simplemente que nos manejamos con más variables, aquí a un espacio tridimensional. Esta teoría del espacio bidimensional la trasladamos al espacio tridimensional, la trasladamos al espacio tetradimensional, la trasladamos la misma teoría al espacio pentadimensional, hexadimensional, etcétera. ¿Ya? Aquí podemos decir etcétera. ¿Por qué? Porque ya no me interesa qué cantidad de variables con qué cantidad de variables voy a trabajar, porque es la misma. Simplemente que yo voy a tener un poquito más de variables, nada más, pero la teoría sigue siendo la misma, exactamente la misma. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá que por eso es que yo la teoría de cálculo 1, yo la traslado al espacio tridimensional, la traslado al espacio tetradimensional, pentadimensional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, es por eso que de ahí nace todos los conceptos, todo lo trasladamos, es la misma teoría. Hemos visto en la anterior clase que incluso todas las definiciones, tablas, propiedades, teoremas son exactamente los mismos en cálculo 2. De cálculo 1 son los mismos en cálculo 2. ¿Ya? Por eso es que nosotros cuando estemos haciendo el avance de la materia, vamos a trabajar con toda la teoría de cálculo 1. ¿Ya? Yo siempre le voy a decir, por ejemplo, empezamos. ¿Quién me puede decir en cálculo 1 a qué le llamamos función? Hola, hola. La relación que cumple existencia y unicidad. A la relación que cumple existencia y unicidad. Exactamente. Lo mismo podemos hacer acá. Es la relación que cumple con la condición de existencia y unicidad. Exactamente lo mismo. Y hacemos la misma interpretación. Entonces, enseguida, cuando nosotros estemos avanzando ya el tema de funciones, vamos a ver de que aquí, como yo tengo, este es el tema número 1, vamos a dar exactamente la misma definición. Pero mientras tanto, aquí hemos dicho inciso A, vamos a hacer un repaso un poquito de geometría analítica en el espacio. ¿Ya? Esto era un ratito cómo yo voy a trabajar. ¿Ya? Ya, un ratito me esperan, por favor, un minutito. Perdón, ya volví.
Tuve que levantarme un ratito. Y siguen entrando todavía. Bien, vamos a empezar a hacer ese repaso de geometría analítica en el espacio. Y vamos a empezar con la distancia de dos puntos en el espacio. Bien. Fíjense, todo lo cuanto yo lo voy a hacer acá, lo voy a hacer primero en el plano. Si yo tengo, este es X0, Y0, esto es X1, esto es Y1. Aquí voy a tener dos puntos. Y lo que yo necesito encontrar es esa distancia. Micrófono, por favor, jóvenes. Ya, aquí yo tengo un valor y aquí tengo otro valor. Fíjense cuánto vale esta abscisa de aquí que estoy repintando. ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es ese valor de esa abscisa? Ya, esta que estoy repintando con azul, ¿cuánto vale? X1 menos X0. Esto vale X1 menos X0. Esta de acá vale Y1 menos Y0, ¿cierto? ¿Y cómo encuentro esa distancia entre esos dos puntos? Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Entonces, a Pitágoras dice d cuadrado es igual a X1 menos X0 al cuadrado, Y1 menos Y0 al cuadrado. Por lo tanto, la distancia es igual a la raíz de X1 menos X0 elevado al cuadrado, Y1 menos Y0 elevado al cuadrado. Entonces, aquí yo tengo una fórmula para encontrar la distancia de dos puntos en el plano. ¿Qué pasa en el espacio? Supóngase que mi punto P0 es igual a X0, Y0, Z0. Y tengo un P1, X1, Y1, Z1. Entonces, lo que yo quiero es calcular esta distancia de aquí. ¿Ya? Como ya yo tengo la fórmula que trabajé en el plano, entonces en el espacio, sencillamente, la distancia entre esos dos puntos sería igual a lo mismo que yo tengo allá, X1 menos X0 elevado al cuadrado, Y1 menos Y0 elevado al cuadrado, más Z1 menos Z0 elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta acá qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando exactamente la misma fórmula, el mismo Pitágoras, y simplemente estoy aumentando una variable. ¿Me entendieron eso? Sí. Ya. Bien, todo lo vamos a hacer
así, toda la teoría. Primero vamos a manejarlo lo que dice en el plano y luego yo le voy a aumentar la variable o las variables que corresponden, ¿ya? Por eso es que nosotros hemos dado un poquito este mensaje de acá de arriba. Todo lo que yo tengo, toda la teoría que yo tengo en el espacio bidimensional la traslado al espacio tridimensional o dependiendo del número de variables, ¿cierto? Si tengo más variables, entonces ya yo supongo, hago la suposición de la existencia de otro espacio. Y eso yo le hablo es pura utopía, como dice, ¿no? Simplemente suponemos, ¿ya? Bien, esa sería la distancia entre dos puntos en el espacio. Bien, vamos a ver, cuando hablamos de una recta, importante conocer, no voy a tener la ecuación de una recta, simplemente le vamos a poner una recta acá. La recta en el espacio. Bien, fíjense. Nuevamente aquí voy a trabajar en el plano y mediante el plano ya yo voy a manejar más variables. Supongamos que yo tengo una recta L acá. ¿Ya? Y esa recta L yo le voy a decir L tiene AB entre corchete. Si yo hablo entre corchete, ¿ya? Eso es para hacer lo que se llama un número director. ¿Ya? Es decir, si yo lo pongo el punto A, B, eso es un punto en el espacio. Es un punto, en este caso, en el plano. ¿Ya? Si está puesto entre corchete, se le llama número director. Entonces, aquí hay un nuevo concepto donde yo tengo lo que es un número director. ¿Ya? Un número director, entonces, ¿qué es un número director? Vamos a ver que un número director son valores que nos indican la inclinación de la recta. Nos indican la inclinación de la recta AB. Si yo le digo AB, por ejemplo, aquí yo tengo un punto, acá tengo otro punto, ¿ya? Yo le voy a decir, la inclinación de la recta nos da, fíjense, si yo tomo dos puntos cualesquiera de la recta, voy a tomar esto de aquí y esto de aquí, y eso nos da la inclinación de la recta. Fíjense, nos da la inclinación o pendiente de la recta, ¿cierto? A este valor yo le llamo A, a este valor le llamo B. ¿Ya? Entonces, esta recta yo la puedo escribir o definir con su inclinación AB. ¿Ya? Entonces, como ustedes van a ver, si yo tengo esto de aquí, ¿ya? Fíjense, por correspondencia, con lo que yo tengo allá arriba, yo voy a decir que A es igual
a X1 menos X0 es la proyección. Es la proyección sobre el eje X. B, fíjense, es la proyección de esos dos puntos sobre el eje Y. ¿No? Entonces, esos números directores AB, L de A, B. A y B son los números directores. Aquí tengo A y B. Directores nos dan la inclinación de la recta, es decir, yo puedo encontrar A y B. Entonces, en vez de dar dos puntos para definir la inclinación de la recta, yo le voy a dar los números directores. ¿Ya? Los números directores de la recta yo le voy a dar para dar la inclinación de esta recta L. Por supuesto, aquí ya no quiero distancia, quiero inclinación. ¿Ya? Esto es L. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la teoría que me va a permitir trabajar con una recta dándome los números directores. ¿Ya? Entonces, si nosotros trabajamos en el espacio aquí tengo mi eje coordenado X, Y, Z. Supóngase que yo tengo esta recta L. Esta recta L. Yo le voy a decir, esta recta L, esa inclinación viene dado por los valores ABC. ¿Ya? Si yo lo escribo entre corchete, A, B y C son números directores. Números directores de la recta. ¿Ya? Por eso lo escribo entre corchete. Bien. Entonces, como ustedes ven, aquí, tanto en el espacio como en el plano, yo lo puedo definir la inclinación de esa recta. Y A sigue siendo X1 menos X0. B sigue siendo Y1 menos Y0. Y C viene a ser Z1 menos Z0, que son los números directores de esa recta. Por ejemplo, esa distancia entre dos puntos, yo la puedo escribir como A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Ya? Si a mí me dan los números directores, entonces yo puedo encontrar la distancia entre dos puntos, que supuestamente son dos puntos que yo tengo ahí incluido directamente, y ya me da el valor de A, de B, me da el valor de C en este caso. ¿Ya? Entonces, la distancia entre dos puntos, si a mí me dan números directores, yo lo puedo encontrar de esa forma. Bien. Aquí vamos a recalcar que una recta tiene infinitos números directores. ¿Por qué? Si yo trabajo con esta recta de aquí, por ejemplo, esta es la recta L, aquí este puede ser el punto P0, este puede ser el punto P1, este puede ser el punto P2, el punto P3, etc. ¿Ya? Entonces, yo puedo sacar entre P2 y P0. Entre P2 y P0. Puedo encontrar entre P3 y P2. Y no me van a ser exactamente los mismos números. ¿Ya? Pero vamos a tener una ley ahí, como se tratan de la misma recta,
están sobre esta misma inclinación. Entonces vamos a ver que son números directores que son proporcionales. Que son proporcionales. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven acá, yo puedo definir, puedo sacar, por ejemplo, yo tengo la recta, si yo hago P1 y P0, por ejemplo, o P2, P0, puedo sacar 2, 4, 6, 2, 4, 2, 4, 1, por ejemplo. Ese es un número director. Puedo sacar 4, 8, 2, por ejemplo. Puedo sacar 8, 16, 4, por ejemplo. Fíjense, son números que son proporcionales, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entre este y este, aquí hay una K que vale 2. Este K se le llama constante de proporcionalidad. Por ejemplo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 1, 2. ¿Ya? Entonces, es una constante de proporcionalidad. ¿Ya? Si es la misma constante entre L1 y L2, se trata de la misma recta. ¿Ya? Y si son diferentes, por supuesto que son rectas diferentes. Aquí, por ejemplo, entre este primero y esta de acá, ¿será que se trata de la misma recta? Sí, porque aquí la constante de proporcionalidad es 4, 2 por 4, 8, 4 por 4, 16, 4 por 1 es 4. Se trata de la misma recta. Entonces es importante que nosotros trabajemos con lo que se llaman los números directores. ¿Se entendió, jóvenes, hasta ahora? ¿Qué es lo que estoy trabajando? ¿Qué es lo que me indican estos números directores? Bien, a ver, denle una miradita. Le hemos definido en el plano y le hemos definido en el espacio. Bien, si le dan una miradita, por favor. Ingeniero, una consulta. Sí. Sobre el tema de proporcionalidad, ¿se podría decir que son múltiplos? Por eso o no entendí muy Claro, bien es esa un parte. múltiplo. Claro, es un múltiplo. Simplemente que va a haber una constante ahí o un múltiplo que es el mismo para todos los números. ¿Ya? Tienen que Y ser para además, todos. sí, para todos esos números, tanto para el 2, 4 como para el 1, por ejemplo. ¿Ya? Vale, vale. Entonces, acá vamos a ver que hay una condición de paralelismo. Yo supongo que son dos rectas que están una encima de la otra. ¿Ya? Entonces, con números directores que son diferentes, pero que tienen la misma inclinación, porque eso es lo que me indican los números directores, que son la misma inclinación, ¿ya? Son los que me determinan la inclinación o la pendiente de la recta, ¿ya? Entonces, vamos a ver más adelante la condición de paralelismo que justamente yo necesito demostrar que esas dos rectas tienen la misma pendiente, por lo tanto sus números directores son proporcionales. ¿Ya? Bien, vamos a ver más adelantito esto. Hay algo importante acá. Si trabajamos en el plano, vamos a poner aquí el P0, aquí el P1. Esa es la recta L. Esto es B. Esto es A.
¿Ya? Bien, hay algo importante acá que le vamos a llamar ángulos directores. ¿Ya? A ver, primero vamos a borrar un ratito esto. Los ángulos directores. Si yo tengo una recta cualquiera acá, L, vamos a ver que esto es alfa y a esto yo le llamo beta. Entonces, alfa y beta se llaman ángulos directores. ¿Ya? Alfa y beta se llaman. Fíjense, alfa es el valor que me da con el eje X y beta es la recta con el eje Y. Muy bien. Si yo tengo en el espacio si esto es X, esto es y esto es Z, esta recta L en el espacio, igual, yo me puedo manejar con los números directores acá. Este valor va a ser alfa, este valor va a ser beta y este valor se le voy a llamar gamma. Entonces, alfa, beta y gamma en este caso se le llaman ángulos directores también. Entonces, para obtener la inclinación de la recta, me pueden dar los números directores o también me pueden dar los ángulos directores, ¿no? Cuando me dan los ángulos, por supuesto que ya yo tengo ahí, definida la inclinación de la recta. Bien, pero aquí hay un concepto más importante que se llama cosenos directores. ¿Ya? Esto de los cosenos directores lo vamos a trabajar en un tema que se llama derivadas direccionales. ¿Ya? Vamos a ver más adelante cuando estemos en el tema de derivada. Vamos a ocupar esta teoría de los números directores, de los cosenos directores. Por eso es que yo ahorita estoy haciendo un repaso para que cuando llegue el momento, entonces nosotros ya tengamos ese conocimiento. ¿Ya? Bien, fíjense, si yo estoy aquí trabajando en el plano, X, Y, yo tengo una recta cualquiera L, que tiene A, B, ¿ya? Vamos a suponer que yo conozco dos puntos de la misma, donde esto es B, esto es A, yo conozco esos valores. Entonces, aquí yo voy a tener el valor de alfa y este es el valor de beta. Entonces, como su nombre lo indica, cosenos directores, yo le voy a preguntar cuánto vale el coseno de alfa. Sí, coseno de beta. A esto yo le llamo cosenos directores. Fíjense, como yo cuando he visto aquí, yo conozco A, conozco B y conozco D, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el coseno de alfa? Vale A sobre D, ¿cierto? Coteto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el coseno de beta?
coteto adyacente, que sería en este caso B sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces ya tengo yo cómo encontrar los cosenos directores. Ya tengo la hipotenusa, que sería la distancia entre esos dos puntos. ¿Ya? Entonces, si yo estoy trabajando en el espacio, esto es X, esto es Y, esto es Z. Tengo mi recta L en el espacio, donde yo conozco A, B y C, conozco los números directores de esa recta. Uno de los números directores, por supuesto. Y voy a ver que esto es alfa, esto es beta y esto es gamma. Entonces aquí nuevamente el coseno de alfa va a ser A sobre D, perdón, aquí me equivoqué. A sobre D. El coseno de beta igualmente va a ser B sobre D. Y el coseno de gamma, que son los números directores de esta recta en el espacio, va a ser C sobre D. Bien, entonces fíjense, toda la teoría que yo pueda dar en el plano, la extiendo un poquito en el espacio con la otra variable y ya yo tengo toda mi fórmula. Bien, ¿se entendió de cómo yo traslado del plano al espacio? Es lo mismo, la misma teoría. ¿Ya? Entonces estamos hablando de cosenos directores. Aquí hay un teorema importantísimo que me dice los cosenos directores al cuadrado siempre van a ser igual a 1, a la unidad. Es decir, en el momento en que usted quiera saber que sus cosenos directores están bien, usted puede decir que la suma de sus cuadrados de los cosenos directores vale 1. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos verificar si mis cosenos directores están bien. ¿Ya? Cuando estemos en las derivadas direccionales, como les digo, yo voy a trabajar exactamente con los cosenos directores. Muy bien. Bien, ¿hasta ahí queda entendido? Ya sabemos cómo encontrar puede ser la distancia entre esos dos puntos que me definieron, A y B y C, ¿cierto? Como ustedes ven aquí D, ya yo puedo encontrar el valor de D de esta forma. ¿Bien? Bien, una miradita, si algo no entendieron. Bien, ¿listo? Para cualquier recta donde le den los cosenos directores. O si le dan los números directores, usted puede encontrar los cosenos directores y puede verificar ese teorema. Siempre se va a cumplir. ¿Ya? Bien, vamos a hacer ahora lo que se llama ángulo
entre dos rectas. ¿Ya? Fíjense, ustedes han debido ver en física han debido ver vectores, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no ven? Aquí tengo la recta L1. Aquí tengo la recta L2. Esa teoría que ustedes han avanzado en física es exactamente la misma que trabajar con vectores. Exactamente la misma. Enseguida yo les voy a decir por qué. Aquí, por ejemplo, esta recta tiene A1, B1, C1, sus números directores, A2, B2, C2. Entonces, yo puedo encontrar el valor de Pitágoras. El ángulo entre esas dos rectas. ¿Cómo encontramos el ángulo entre esas dos rectas? Yo le voy a decir el coseno de θ va a ser A1 por A2 más B1 por B2 más C1 sobre C2 dividido entre más menos. Aquí tengo la distancia 1, que sería A1 al cuadrado más B1 al cuadrado más C1 al cuadrado por la raíz de la otra distancia. A2 al cuadrado más B2 al cuadrado más C2 al cuadrado. Sabemos que esto de aquí eso de ahí es igual a B1, a la distancia entre dos puntos cualesquiera. Sabemos que esto de aquí es una distancia de 2. Y por física, esto de aquí a qué es igual. ¿A qué es igual eso de ahí? Esto es un producto escalar, ¿no es? Cuando estamos hablando de vectores, yo puedo tener el producto escalar y el producto vectorial entre esos dos vectores, ¿no ven? ¿Se acuerdan de física? ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, pero para mí vale esta fórmula de aquí. Yo simplemente le estoy poniendo que el producto escalar. Por ejemplo, aquí le voy a hacer la diferencia entre lo que es una recta y un vector. Y cuando yo estoy hablando de vector, yo le voy a decir el vector U que tiene AI más BJ más CK. ¿Sí? Es lo mismo. Es decir, este A, B y C del vector son estos números directores de la recta. Son exactamente los mismos valores. ¿No ven? Si yo tengo, por ejemplo, la recta en el plano, ¿eh? Como ustedes ven, este valor de aquí es B y este valor es A. Si yo tengo
este vector de acá, el vector U, ¿ya? Este vector U que yo le digo A en la dirección de I más B en la dirección de J, ¿qué significa? Significa que esto es B y que esto es A. Exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Simplemente es la notación, simplemente que la misma teoría de los vectores, yo la trabajo para la recta, exactamente la misma. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Lo ven, no? Simplemente que la notación yo la anoto de diferente forma, nada más. Allá para decir que es recta, yo tengo números directores, lo escribo entre corchetes, y acá lo escribo como A, I, porque dice que es la proyección, ese valor en la proyección con el eje X, B en la proyección con el eje Y. Este versor de acá. B significa la proyección sobre el eje Y, por eso B de J. Dice. Bien, ¿se entendió eso? Esas son las dos teorías, digamos, que yo tengo. Por eso es que la misma teoría de los vectores es exactamente la misma teoría entre las rectas. Por ejemplo, si yo tengo aquí dos vectores, U y B, el ángulo aquí, esto es A1 en la dirección de I, más B1 en la dirección de J. Esto es A2 en la dirección de I, más B2 en la dirección de J. Entonces, yo le digo el coseno de tita es igual al producto escalar U por B sobre el módulo de U sobre el módulo de B. ¿Ya? El módulo de U es exactamente decir la distancia. El módulo de B es la otra distancia. ¿Sí? Y por eso que yo le he dicho que aquí el numerador es el producto escalar entre esos dos vectores. Si hablamos de vectores. Entonces, como ustedes ven, es exactamente la misma fórmula, ¿no? Si se trata de recta o se trata de vectores. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Sí, Sí, ingeniero. se entiende. Ya. Entonces, vamos a ver ahora la condición de paralelismo. Entre dos rectas. Si yo tengo aquí la recta L1, ¿qué son A1, B1, C1? ¿Qué son estos de acá? A2, B2, C2, ¿qué son? Números Los directores. números directores de la recta, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Para que esas dos rectas sean paralelas, yo voy a decir que A1 es proporcional a A2. O al revés, si ustedes quieren. ¿Ya? Yo le puedo decir que A2 es proporcional a A1. Por eso es que anteriormente hablaba de esa constante de proporcionalidad. ¿Ya? Yo le voy a decir que B2 es proporcional a B1. C2 es proporcional a C2, a C1. Es decir, los números directores son proporcionales. Cuando yo pregunte cuál es la condición de paralelismo, ustedes me van a decir sus números
directores son proporcionales. ¿Ya? Los números directores son proporcionales. Aquí las dos rectas también pueden ser perpendiculares, condición de perpendicularidad. O puedo decir dos rectas son ortogonales, no perpendiculares. ¿Ya? ¿Cuál es esa condición de perpendicular? Cuando yo les pregunto en el examen, me van a decir es porque aquí tiene 90 grados. No, esa no es condición. El ángulo, sí, es 90 grados, pero no es su condición. Dos rectas, vamos a ver que esta recta L1, A1, B1, C1, esta recta L2, A2, B2, C2. Por supuesto que el ángulo va a ser 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados, jóvenes? Cero. Bien. Entonces, fíjense, si yo tengo que el coseno de tita es igual a 1 por B1 más a 1 por A2. Más. Aquí lo vamos a traer. ¿Ya? El coseno de 90 grados, ahí hemos visto que Recording vale stopped. 0. Entonces yo tengo 0 es igual a 1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2. ¿Cierto? Porque el denominador lo pasa ya y coseno de 90 vale 0, entonces me quedaría que justamente la condición de perpendicularidad es cuando la suma del producto de sus números directores es igual a 0. ¿Ya? Ahí vamos a tener una condición de perpendicularidad. ¿Ya? La suma del producto de sus números directores es igual a 0. Y si estamos hablando de vectores, ya no de recta, voy a decir el producto escalar es igual a 0. ¿Sí? Es decir, han visto en física eso, que el producto escalar vale 0 cuando sus vectores son ortogonales. ¿Ya? Entonces, tengo aquí importantísimas dos reglas que me indican cuando dos rectas son paralelas y cuando dos rectas son ortogonales. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí vamos claros? Muy bien. No vamos a entrar más en detalle porque lo que quiero hacer es un repasito de algunos conceptos importantes que nosotros vamos a ocupar más adelante. ¿Ya? Nosotros podemos adentrarnos a hacer una geometría analítica wow, ¿ya? Y que nos lleve, digamos, bastante, pero
acá vamos a hacer simplemente un repaso. Por eso es que yo aquí adelante le puse. Aquí le puse un repaso de geometría analítica en el espacio. Es decir, son conocimientos que yo necesito para poder seguir adelante. ¿Ya? Bien, entonces de ahí no necesito más. Y voy a avanzar ahora. Podemos trabajar mucho ahí. Y voy a trabajar con lo que se llama el plano. El plano. Fíjense, yo acá, cuando voy a trabajar con un plano, yo normalmente hago esto. Esto es un plano. Un plano, por supuesto, ya está en el espacio, ¿no? Este puede ser un plano en el plano cartesiano o un plano en el espacio. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que todo plano N, ¿ya? Aquí vamos a ver todo plano tiene su vector normal, su vector normal n. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener este n que pasa por un punto de ese plano. Ya, ¿cómo voy a definir? Lo que yo quiero es encontrar la ecuación de ese plano. Entonces aquí le vamos a escribir encontrando la ecuación general del plano. ¿Ya? Porque vamos a ver, tengo varias que son ecuación general, ecuación simétrica, ecuación ecuación simétrica del plano. Podemos encontrar la ecuación general reducida a su formal, la ecuación normal del plano, etcétera. Aquí estamos hablando de una ecuación general. ¿Ya? La ecuación general del plano. Vamos a ver cómo conseguimos esa ecuación general del plano. ¿Ya? Por eso yo les digo aquí, encontrando la ecuación general del plano. Entonces, volvemos al dibujito de ahí de arriba, y ya lo vamos a hacer más chiquitito. Esta subnormal va a tener números directores A, B y C. Yo necesito. Aquí tengo un punto P0. ¿Ya? Tengo un P0. Ese punto P0 es un punto del plano y de su normal. ¿Ya? P, que X y Z, es un punto genérico cualquiera, cualquier punto. Aquí le vamos a poner este P. ¿Ya? Aquí P sub 0, por supuesto, va a tener X0, Y0, Z0. ¿Ya?
Entonces, yo ese punto genérico lo puedo encontrar en cualquier punto del plano. Por eso se llama genérico. Aquí voy a tener una recta L. Esa recta L une los puntos P y P0. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo un P0 y aquí tengo un punto P. Y a esto yo le llamo L. Ahora, fíjense que aquí, ¿cuánto es el ángulo que hay entre N y L? ¿Cuánto es el ángulo tita aquí entre L y N? 90 grados, ¿ya? Tita es igual a 90 grados. Ya, yo les pregunto, si esto es X, Y, Z, y esto es X0, Y0, Z0, ¿cuáles son los números directores de L? Pregunto. A ver si ustedes me entendieron. ¿Cuáles son los números directores de la recta L? Yo tengo esos dos puntos. P y P0. ¿Cuánto? Los números directores. A ver, repasemos acá cómo encontramos los números directores. Ahí. A1, B1 y C1 sería. Sí, pero ¿cómo los encuentro si yo Con tengo el- ya X? La Con la recta. Por recta. supuesto, A, B y C, ¿no ves? A1, B1, C1, pero ¿cuánto vale A1, B1 y C1? X1 menos X0 y así seguir con cada lado. Entonces, A es igual a X menos X0, ¿cierto? B, Y menos Y0, C es igual a Z menos Z0, ¿cierto? Esos son los números directores de L. Ahora, yo les voy a preguntar, los números directores de N. L1 le voy a poner aquí A1, B1, C1, para que no nos confundamos con los números directores. A pesar que aquí le podemos poner en mayúsculas si quieren, para que no son los mismos. ¿Ya? No son los mismos que estos A, B y C de acá. Para que no nos confundamos. Entonces los números directores de N van a ser A, B y C. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, L y N, ¿cómo son L y N? No se olviden que N está acá. Y que L está aquí. Líneas perpendiculares. Sí, entonces L y N son perpendiculares. Entonces, ahora, si son perpendiculares, ¿cuál es la condición de perpendicularidad? ¿Qué me dice? La suma del producto tiene que ser igual a 0. La La suma de los suma de productos. productos sí, es igual a 0. Entonces yo voy a decir, X menos X0 por A más Y menos Y0 por B más Z menos Z0 por C es igual a 0. ¿Sí?
Yo les voy a remarcar todo lo que yo conozco con otro color. Yo conozco X0, conozco Y0, conozco Z, conozco este y conozco este color. Conozco esto, esto es dato y esto es dato. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Yo le voy a decir A por X más B por Y más C por Z más menos X0 por A menos Y0 por B menos Z0 por C es igual a 0. Si ustedes ven, todo este valor de aquí, yo lo conozco, es un dato para mí. ¿Sí? Entonces, resulta que la ecuación de la, voy a tener AX más BY más CZ más K, normalmente se le pone es igual a 0, porque K vale todo esto de aquí. ¿Ya? Todo ese denominador. Entonces, esta de aquí es la ecuación general del plano. Entonces, fíjense, la ecuación general del plano, cuando a mí me den sus números directores, ya yo puedo conocer la ecuación general del plano. Los números directores, yo teniendo su normal, entonces yo puedo conocer. Entonces, como resumen, para encontrar la ecuación general del plano, yo tengo como dato los números directores de su normal, ¿ya? Ese es mi dato que yo voy a contar. Yo tengo un punto P0, X0, Y0, Z0. ¿Ya? Es decir, cuando yo tenga como dato los valores de su normal, los números directores de su normal y un punto del plano, yo puedo encontrar la ecuación general del plano. Y esa ecuación general del plano, como ustedes ven, es AX más BY más CZ más K es igual a 0. Ya sabemos de dónde sale ese K, que sería el producto con signo negativo de la suma de estos valores que yo tengo, X0 por A, Y0 por B, Z0 por C. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y esa sería la ecuación general del plano. Muy bien. Estos son datos, fíjense más adelante. Tenemos como una de las aplicaciones, ya una de las aplicaciones que nosotros vamos a ver más adelante es que me dice encontrar la ecuación del plano, por supuesto la ecuación general en este caso, que es tangente a algún punto de esta superficie, por ejemplo. Si yo tengo una esfera, ¿ya? Aquí me dice, encuéntreme en este punto de aquí, P0, encuéntreme la ecuación de este plano que es tangente a esa esfera en este punto. Entonces ya puede encontrar la ecuación del plano. ¿Cómo encuentra la ecuación del plano? Así como nosotros la hemos encontrado acá, en la misma teoría. ¿Ya? Por eso le digo, esto es importante que nosotros tengamos estos datos
que nosotros tengamos conocimiento ya de esto para que no nos cueste más adelante. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ahora son las 8:30 todavía, ¿no? Vamos a ver que depende de los datos que yo tenga para... Bueno, ya que hablamos de plano. No, primero vamos a ver las otras ecuaciones del plano. Depende de los datos que yo tenga, yo voy a encontrar la ecuación simétrica del plano. Pero ¿qué voy a tener? Lo más importante, ¿qué voy a tener como dato? ¿Ya? Voy a tener como dato 3 puntos del plano. Pero estos 3 puntos, vamos a ver sus puntos. Es de 3 puntos que... 3 puntos que están sobre los ejes coordenados. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. Si yo tengo... Yo tengo 3 puntos. El punto A, el punto B y el punto C. Si yo tengo como dato esos 3 puntos, entonces yo puedo encontrar esa ecuación del plano que ¿ya? La ecuación de ese plano que contiene esos 3 puntos. ¿Ya? Pero resulta que el punto A no es un número director, sino es A00. Son 3 puntos. Aquí va a ser 0, B0. ¿Qué quiere decir? Que hasta aquí hay B, hasta acá hay A y hasta acá hay C. Y el punto C va a ser 0, 0, C minúscula. Esto es 0. Ya son los 3 puntos. No son números directores, son puntos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esos 3 puntos, voy a tener que la ecuación del plano va a ser este. Esta sería la ecuación general del plano, no es la ecuación simétrica del plano. Muy bien, joven. Pero eso cuando los 3 puntos están sobre los ejes coordenados, ¿ya? Yo directamente puedo encontrar esa ecuación. Bien. Hay otra ecuación que sería la ecuación normal del plano, pero no me interesa mucho, no lo vamos a ocupar.
Ahora, algo importante de esto. Si yo tengo, aquí puedo decir, encontrar la ecuación del plano que contiene a 3 puntos, que contiene 3 puntos no colineales. ¿Ya? Es decir, si son colineales, por supuesto, ya se trata de una recta. Pero si son no colineales, ya vamos a tener en un plano. Por ejemplo, yo tengo aquí un punto P0, P1 y P2. ¿Ya? Fíjense, a diferencia de lo de arriba, no, estos 3 planos no están sobre los ejes coordenados. ¿Ya? No están sobre los ejes coordenados. Estos 3 puntos, A, B y C, están sobre los ejes coordenados. Aquí no. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. A ver, vamos a buscar un ejemplito para que no nos salga muy largo. Vamos a ver si encuentro un ejemplito. A ver, vamos a ver. Bueno, yo me lo puedo dar los 3 puntos cualesquiera. A ver. Encontrar la ecuación de la recta. No tengo ni uno. Bien, no tengo ni uno aquí. Ya. A ver, vamos a encontrar la ecuación del plano que contiene a los puntos P1, 0, 1, Q, 2, 1, 3, R, menos 1, 1, 0, por ejemplo. Bien, tengo 3 puntos ahí. Fíjense que aquí hay varias formas de cómo resolver ese problema. ¿Ya? Muchas formas. Entonces aquí voy a ver que yo tengo la ecuación general del plano. ¿Ya? No, oye, pero no se han comido carne. Descongélalo, ahorita vamos a ver. Bien, yo voy a tener la ecuación general del plano. Voy a tener que AX más BY más CZ más K es igual a 0.
Ya. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos que encontrar el valor de A, B y C para poder trabajar con estos valores. Entonces, voy a reemplazar el punto P1, el punto P, perdón, acá, no es P1, P en la ecuación del plano. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que yo tengo que encontrar es el valor de A. A, X vale 1, más B, Y vale 0, C, Z vale 1, más K es igual a 0. Ahora, Q en la ecuación del plano. Entonces vamos a tener A por 2 más B por 1 más C por 3 es igual a K es igual a 0. Para mí esta va a ser mi ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 2. R en la ecuación del plano. R es menos 1, 1, 0. A por menos 1, 1. Más K es igual a 0. Tengo 3 ecuaciones. Entonces, fíjense, yo la voy a juntar esas 3 ecuaciones. Copiar. Vamos a pegar ahí. Vamos a copiar, vamos a pegar aquí. Bien. Vamos a pegar ahí. Y aquí tengo la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Ahora voy a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? A, B y C. Bien. Entonces, ustedes saben resolver A más C más K es igual a 0. 2A más B más 3C más K igual a 0, por supuesto, todo en función de K, me lo tiene que encontrar. A ver. Esta ecuación de aquí la voy a multiplicar por menos 2, menos 2A, menos 2C, menos 2K igual a 0, 2A más B más 3C más K igual a 0. Esto se me va y me quedaría B más C es igual a K. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo aquí A más C más K igual a 0, acá tengo menos A más B más K igual a 0. Cuando yo sume, esto es de la 1 y esto es de la 3. Cuando yo sume esto, voy a tener
B más C más 2K es igual a 0. Entonces aquí ya yo voy a tener dos ecuaciones. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué va a pasar acá? Que estos puntos son colineales, algunos de ellos. Están sobre la misma recta. ¿Por qué? Porque aquí, si yo esto lo multiplico por -1, se me van las constantes, ¿no ves? A ver, vamos a buscar otro, para la próxima clase, ¿ya? Vamos a cambiarlo los valores acá, ¿ya? Y los valores de los puntos, y lo vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Porque aquí, fíjense, se me van, ¿no ven? Aquí, si yo multiplico, se me van los B y los C. Entonces, ¿qué significa que esos puntos son colineales, que no son diferentes? ¿Ya? Bien, jóvenes. Nos vamos a quedar ahí mientras tanto, por favor. Lo vamos a volver a hacer este ejercicio la próxima clase. Vamos a hacer este ejercicio con otros puntos. Y vamos a pasar. No la voy a pasar la clase hoy día. Ya, esta clase que tenemos aquí, todo lo que yo escribo acá, yo se lo paso a la plataforma, ya, para que ustedes repasen, ya. A no ser que le borre todavía este ejercicio, de aquí lo borro o lo hago con otros valores y se los paso. ¿Qué dicen? Para que ustedes lo chequeen, ya, pero es el mismo procedimiento. Lo que yo tengo que hacer aquí es cambiarle los valores de los puntos nada más, para que no se me vayan, porque aquí se me va, ¿ya? ¿De acuerdo? Hola. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera, por favor. Ok, bueno, yo todo esto se los paso a la plataforma, jóvenes, no se preocupen, ¿ya? Hoy en la tarde se los voy a pasar para que ustedes vayan revisando, ¿ya? Bien, entonces vamos a quedar ahí por ahora. Bueno, por lo menos asistieron un poquito más de la mitad. Espero que la próxima clase ya asistan todos, porque yo voy a tomar asistencia, ¿ya? El miércoles todavía vamos a hacer virtual, jóvenes, ¿ya? Porque todavía no está definido todavía. Vamos a hacer una clase más virtual y luego ya vamos a ver cómo lo hacemos para ir a la universidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, el miércoles más va a ser virtual. ¿Ok? Bueno, gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniera.